Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar esta transmisión de este tercer webinar de la Universidad de Atacama. Sí, está funcionando YouTube. Bueno, estábamos esperando un poquito que saliera la transmisión por el canal de YouTube. Al parecer ya estamos ok. Voy a darle una muy bienvenida, digamos, a todas y a todos. Estamos muy contentos, digamos, de que vuelvan a acompañarnos en estas actividades que estamos organizando como programa de ergonomía dentro del periodo de pandemia. ¿Ya? En ese contexto, hoy me toca, digamos, ser expositor. En otra oportunidad he sido, digamos, el moderador, pero en este caso, digamos, y para evitar el contacto entre más personas, va a ser el mismo moderador y el expositor esta vez. ¿Ya? Mi nombre es Carlos Ibarra, para los que no me conocen. Trabajo en la Universidad de Atacama, soy académico, soy kinesiólogo, magíster en ergonomía, y también soy académico del programa de ergonomía de nuestra universidad. En ese contexto, es que en esta oportunidad vamos a abordar la temática sobre el teletrabajo, ¿ya? Pero particularmente, digamos, el teletrabajo en situación excepcional por pandemia, por COVID-19, ¿ya? Si bien el teletrabajo es un fenómeno que viene, digamos, ocurriendo hace ya bastante tiempo en el mundo, se ha habido extremadamente acelerado, diría yo, producto, digamos, de este contexto sanitario mundial que estamos viviendo, ¿ya? En ese marco es que, digamos, intentaremos hoy abordar esa temática desde el punto de vista, digamos, desde la mirada ergonómica, pero obviamente también mirándolo desde las políticas públicas, ¿cierto? Y también desde el ámbito de todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la parte de la prevención de los riesgos en el trabajo, ¿ya? Bueno, como contexto, digamos, en general, digamos, estamos viviendo circunstancias que son excepcionales y a las circunstancias excepcionales también se presentan recursos excepcionales. Como en este caso, digamos, la crisis de salud que estamos afrontando, ¿cierto?, por el COVID-19, ha llevado a muchas empresas, digamos, a utilizar el teletrabajo como una forma de mantener su actividad, reorganizándose para continuar dentro de lo posible, digamos, su actividad productiva, dentro de lo que el marco les permite. Y esas condiciones excepcionales establecen, digamos, al teletrabajo como una fuente de riesgo que puede generar daño en la salud y en la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras también. Digamos. O sea, no es una actividad completamente inocua. ¿Ya? En ese sentido, hay que aclarar ciertos puntos, ¿ciertos? Sobre los cuales es importante tratar de vigilar, digamos, para que esta nueva forma de trabajo no nos impacte tan fuertemente. ¿Ya? Si miramos un poco, digamos, el contexto global, digamos, la pandemia golpeó fuerte, ¿cierto? Todo digamos, el continente asiático, ¿cierto? Y particularmente el europeo, digamos, en los meses anteriores a lo que estamos viviendo hoy en día acá en Chile y en el Cono Sur, ¿ya? Y en ese marco, digamos, el impacto que tuvo el teletrabajo, por ejemplo, en España, donde se pasó de una incidencia, digamos, habitual o un porcentaje habitual de la fuerza de trabajo ocupada, particularmente los asalariados, quienes son quienes más, digamos, acceden a esta forma de trabajo, se pasó del 5 al 34% solamente durante la pandemia, ¿ya? Y eso es realmente un salto enorme, ¿ya? Siendo, digamos, algunos grupos en particular, los grupos de profesionales, directivos, ¿cierto?, quienes en mayor porcentaje, digamos, implementan estos modos de trabajo. Por otra parte, si miramos lo que nos plantea hoy en día, por ejemplo, la política, digamos, que se promueve desde la OIT y también de la CEPAL, por ejemplo, que abordó esta temática hace no muy poco, digamos, nos muestra, ¿cierto?, esta pirámide de medidas para prevenir el contagio
del coronavirus en los lugares de trabajo. Y en ese sentido, digamos, siendo un orden de prelación, ya como se hace habitualmente con los riesgos en el ámbito de la higiene, eh, se califican como las medidas efectivas, digamos, y aquellas que eliminan el riesgo, por ejemplo, el teletrabajo, ¿ya? Lo que igual es un poco paradójico, porque en realidad el estar en teletrabajo en la casa no significa que se elimina el riesgo de contraer el coronavirus, pero sí se reduce bastante y obviamente la componente laboral de la transmisión está mucho más controlada, ¿ya? Por eso es que en la medida de que era posible, las empresas tendieron, ¿cierto?, a tomar esta como una medida preventiva rápida, de poder, digamos, implementar el teletrabajo en los centros de trabajo donde esto era posible, ¿ya? Luego vienen medidas ingenieriles, por ejemplo, como barreras de separación, mecanismos de ventilación, medidas organizacionales, como la redistribución de la disposición de los lugares de trabajo, la salida escalonada, ¿cierto? Las medidas administrativas como la limpieza, desinfección, la higiene personal y la formación, y los medios de protección personal, ¿cierto? Como las mascarillas y los guantes, que, digamos, es lo que vemos hoy en día bastante repartido en el mundo, ¿cierto? Entonces, en ese marco, digamos, si uno se compara, digamos, nosotros como país, digamos, de América Latina, Chile en ese contexto, digamos, abruptamente, digamos, si vemos esta gráfica que está recién publicada por CLAPES UC, ya que nos muestra, digamos, a partir de los análisis del Instituto Nacional de Estadística, cómo en el fondo el porcentaje de fuerza de trabajo, en este caso de trabajadores asalariados, que presentaban, digamos, este modo de trabajo en teletrabajo, digamos, no superaba el 1% del total, ¿ya? Y eso, digamos, en el trimestre enero-marzo, pero particularmente en marzo, digamos, se pega un salto desde -0,1, digamos, -1, digamos, a 5,8, casi 6% de la población, ¿ya? Y eso es pasar prácticamente, digamos, de no más de unos 100.000 trabajadores, casi a unos 500.000 rápidamente, digamos, a esta modalidad de trabajo, ¿ya? Lo que implica, obviamente, adaptaciones que desde el punto de vista nuestro, digamos, desde el punto de vista de la ergonomía, están respondiendo más bien a adaptaciones de las personas al trabajo, más que una adaptación del trabajo al contexto de la persona, digamos, ¿ya? Porque se da en situación de pandemia, ¿ya? De hecho, si miramos la distribución entre febrero y abril del 2020 de los trabajadores asalariados por, digamos, nivel educacional, vemos que principalmente el 76% de esa población de trabajadores que hoy día me incluyo también, digamos, trabajando en esta modalidad, tienen educación superior completa, digamos, educación universitaria, ¿ya? En una menor medida acceden a este tipo de trabajo las personas con educación superior incompleta y luego, digamos, también la secundaria completa, ¿ya? Y eso también nos marca un poco la división que tiene el trabajo, cómo está segmentado, ¿ya? Eso llevó a Chile, digamos, a avanzar rápidamente, digamos, ponerse al día en este sentido, digamos, en una eh, habilitación, digamos, aprobación express, digamos, de una ley de teletrabajo que estaba hace bastante tiempo en discusión y que estaba en discusión en base a las lógicas, ¿cierto?, eh, clásicas del trabajo. ¿Ya? La verdad es que el fenómeno del teletrabajo, así como de la automatización de procesos, digamos, está ocurriendo en el mundo, ¿cierto? Y se habla hoy día de la revolución 4.0. Esta forma de trabajo, dada nuestra organización laboral, no estaba siendo del todo, digamos, regulada, ¿ya? No significa que no estaba ocurriendo, ¿eh? De hecho, los mismos antecedentes muestran de que había un porcentaje, aunque bien menor, de la población que trabajaba a través de esta forma de trabajo, ¿ya? Pero se regula, digamos, a partir de esta ley 21.220, que se publica, ¿cierto? Se promulga el 24 de marzo, ya en pleno inicio de la pandemia, ya la pandemia declarada, y de hecho Chile ya en fase, digamos, 5. Voy intercalando, digamos, algunos datos que son de elaboración y quiero aprovechar de agradecer de inmediato, digamos, la gentileza del Departamento de Ergonomía de la Universidad de Concepción, como también de la Sociedad Chilena de Ergonomía, quienes están realizando un estudio a través de encuestas online, digamos, sobre cómo está impactando el teletrabajo en Chile, ¿ya? Me facilitó, digamos, el doctor Felipe Meyer, digamos, algunos resultados preliminares para esta presentación, los cuales voy intercalando, ¿cierto?, con otros. En ese marco, digamos, ante la pregunta número 14, que se le planteaba, digamos, a estos 999, ¿cierto?, respondentes a la encuesta, digamos, sobre si antes de la pandemia de COVID-19 había desarrollado teletrabajo, y más del 65%, ¿cierto?, casi bordeando el 70%, refería que no,
digamos, lo que un poco, ¿cierto?, viene a contrastar con los datos de CLAPE-UC, ¿cierto?, que muestra de manera global los datos del INE en cómo está, digamos, impactando el teletrabajo aceleradamente en nuestra población, ¿ya? Entonces, nos enfrentamos, ¿cierto?, a este contexto, donde no hay, digamos, no había un desarrollo sobre esta forma de trabajo. Muchas compañías ya habían implementado el teletrabajo, pero en la mayoría bajo un acuerdo o estatuto, digamos, que pudieron implementar como un acuerdo, quizás no con toda la normativa como hoy día se establece a través de la nueva ley, digamos, ¿ya? Y esto se presentó como una urgencia, ¿cierto?, para brindar los medios necesarios para poder trabajar desde el hogar y mantener una continuidad operacional, porque en realidad lo que se buscaba era reducir de manera drástica el riesgo y mantener ciertos trabajos, digamos, que podían seguir funcionando de esa manera, ¿ya? Pero como vemos, digamos, esto se produce en estas condiciones muy particulares, ¿ya? Y es por eso que no hablamos de un teletrabajo normal, por decirlo de algún modo. Estamos hablando de un teletrabajo en condición de pandemia, ¿ya? Y en todos estos casos, digamos, el teletrabajo regular, digamos, que ya había sido implementado en algunas empresas, se ve, digamos, en concurrencia con esta otra modalidad, ¿cierto? Un poco a la carrera, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, se trata, y esto lo plantea el Instituto Nacional de Investigación en Seguridad de Francia, digamos, eh, sobre, digamos, de que hablamos de un teletrabajo impuesto, ¿ya? Países que tenían mucho más desarrollo de este tipo de trabajo hacen esta diferenciación, ¿ya? Entonces, estamos frente a un teletrabajo impuesto cuya decisión de creación no ha sido muy rápida, ¿cierto? Y prácticamente sin previo aviso. ¿Ya? Muchos nos tocó, digamos, irnos a la casa, definitivamente de un día para otro, digamos, a la espera de instrucciones de cómo continuar, digamos. ¿Ya? Eso fue un poco lo que pasó en gran parte de la población laboral que entró, digamos, en esta modalidad de trabajo. Y como decimos mucho, ¿cierto? En Latinoamérica, en el camino se va a ir arreglando la carga, digamos. ¿Ya? Vamos viendo, ¿cierto?, que también el teletrabajo se realiza a tiempo completo, ¿ya? A tiempo completo me refiero no por la jornada laboral, sino que a tiempo completo en el entendido de que cuando se pacta, digamos, o habitualmente se organiza el teletrabajo de manera regular, se establecen a veces ciertos días en que la persona accede en esta modalidad y otros en los cuales, por ejemplo, va a su oficina y tiene una interacción presencial con sus compañeros de trabajo o con, digamos, las directivas, ¿cierto?, las gerencias. Entonces, en ese sentido hablamos de que no hay un periodo regular de regreso a la oficina, es indefinido todavía, ¿ya? Depende de las medidas sanitarias en muchos casos, ¿ya? Se practica necesariamente en el domicilio, o sea, tampoco hay posibilidades, ¿cierto? O en el caso de algunos también en el domicilio de un familiar, por ejemplo, ¿ya? Eso depende de las condiciones de vida de cada persona, ¿cierto? Entonces, no hay un acceso a espacios, por ejemplo, de coworking o terceros lugares, digamos, que en un contexto no de pandemia, ¿cierto? Uno podía alquilar, por ejemplo, un espacio de trabajo fuera de la casa y no generar una interferencia, por ejemplo, en las actividades domésticas. Por otra parte, se practica en su mayor parte en un entorno familiar particular, ¿ya? Lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto?, es inédito. Estamos compartiendo, digamos, espacio de trabajo a través de estos sistemas informáticos por videoconferencia, hoy día están participando, ¿cierto?, de este webinar también en esa modalidad, pero al mismo tiempo se da la situación de que tenemos a nuestros hijos o hijas, ¿cierto?, haciendo clases por videoconferencia, incluso, digamos, en las etapas preescolares. ¿Ya? Tenemos asistencia de ellos al mismo tiempo en que a lo mejor uno tiene una reunión de trabajo, ¿ya? O lo mismo pasa con nuestras compañeras o compañeros de familia, esposas, esposos, cónyuges, qué sé yo, que también se ven en la situación de trabajar en esta modalidad. Por lo tanto, empiezan a concurrir una serie de situaciones, ¿ya? En los cuales, digamos, se presentan dificultades domésticas de todo tipo, digamos, ¿cierto? Desde el punto de vista de mantener la situación de privacidad necesaria para desarrollar un trabajo por videoconferencia, o también mantener una continuidad, por ejemplo, en el trabajo en el computador, qué sé yo, porque están en la misma situación los hijos demandando, ¿cierto? O hay necesidad, por ejemplo, de utilizar Internet para otros fines, ¿ya? Entonces, no es un contexto normal, digamos, ¿ya? Y eso es importante transmitirlo con esa claridad a los trabajadores y trabajadoras.
Entonces, en circunstancias normales, ¿cierto? El teletrabajo regular tiene por objeto aportar, digamos, al trabajador numerosas ventajas, ¿ya? Esas, digamos, eran las cualidades o las virtudes que tenía el teletrabajo no en situación de pandemia, ¿ya? Reducción, ahorro de tiempo, digamos, producto de que ya no se tienen que hacer los viajes a los lugares de trabajo, que en algunas ciudades más grandes, por ejemplo, pueden demorar un par de horas, por ejemplo, en desplazarse al trabajo, ida y regreso. Reducción de interrupciones en las tareas, ¿ya? Y requiere, ¿cierto?, una preparación y acompañamiento también, ¿ya? Porque el teletrabajo también tiene una forma de medirse que debe ser también acorde a esa condición de trabajo, digamos, no es el trabajo clásico que se hace en la oficina, ¿ya? Entonces, aun cuando no se estuviera en la situación de pandemia, ¿ya? El teletrabajo presenta algunos riesgos, digamos, que se incrementan, digamos, a partir de la condición de pandemia, ¿ya? Dentro de eso tenemos, por ejemplo, el riesgo de aislamiento, ¿ya? Los trabajadores que se mantienen en estos regímenes de trabajo han descrito, digamos, hay numerosos estudios que describen, por ejemplo, si no hay una buena regulación del punto de vista de las relaciones entre los compañeros de trabajo y los directivos, ¿cierto? En que los trabajadores se sienten, digamos, en una situación de aislamiento, ¿ya? Ahora, eso evidentemente que se ve acentuado por el confinamiento general, ¿ya? Y el hecho de no ir al lugar a tener una interacción ya presencial, ¿cierto? Con los compañeros de trabajo y los colegas, ¿cierto? Entonces, estas dificultades, ¿cierto? Que son de orden material a las que se enfrentan estas tecnologías de la comunicación, ¿cierto? Generan en los trabajadores y trabajadoras ciertos grados de ansiedad que pueden agravar los efectos, digamos, de este riesgo de sensación de aislamiento, ¿ya? Por otra parte, también existe el riesgo de la hiperconexión, ¿ya? El fenómeno de la hiperconexión no es solamente inherente, digamos, al trabajo, ¿ya? El pasar mayor tiempo, siento, en contacto en las redes sociales, digamos, que utilizan las aplicaciones, se ve exacerbado hoy día por el ámbito del trabajo. O sea, ya, por ejemplo, digamos, aplicaciones como WhatsApp, Telegram, por ejemplo, ya estaban impactando fuertemente, digamos, en la forma en cómo se organiza el trabajo, cómo se comunican las personas. De hecho, es habitual que haya más de un grupo de WhatsApp en un ámbito de trabajo, ¿ya? Y que muchas veces de las instrucciones laborales se reciban por ese mecanismo, ¿ya? De hecho, por eso es que en Francia en un inicio, y acá en Chile también se tomó esa iniciativa, se reguló hace poco, el tema del derecho a la desconexión, por ejemplo, ¿ya? Porque en el fondo estas nuevas tecnologías, ¿cierto?, hacen que uno esté casi disponible todo el tiempo, y eso genera una interferencia en el ámbito, digamos, familiar también, ¿ya? Fuera del espacio laboral. Entonces, en esta condición hoy día de pandemia se ve exacerbada, ¿cierto? Hay una explosión de las solicitudes de correo, ¿cierto? La creación de distintos grupos de WhatsApp de intercambio o de Telegram, qué sé yo, videoconferencias que son permanentes, ¿cierto? Y que pueden poner en dificultad al trabajador. Y que muchas veces, por ejemplo, al finalizar, uno lo hace plantearse, digamos, si eso podría a lo mejor haberse resuelto por un email o quizás por una, digamos, videoconferencia quizás más acotada, no con todos los integrantes a lo mejor del equipo de trabajo. Entonces, esas formas de gestionar son desafíos nuevos también para la gerencia, ¿ya? A ello se añade también el hecho de que, digamos, existe una cierta necesidad también por parte de los trabajadores de hacerse sentir, digamos, que son útiles, ¿cierto? Que están disponibles, que están atentos, digamos, que no están en la casa, digamos, descansando, sino que están atentos a responder, ¿cierto?, a las demandas del trabajo, porque además también esta situación de pandemia, ¿cierto?, que ha impactado fuertemente en el ámbito del empleo, genera ciertas también preocupaciones o aumento quizás de la sensación de inestabilidad laboral, ¿ya? A no dejar olvidarse, digamos, ¿ah? Cosa que, digamos, también son nuevos desafíos de la gestión de las relaciones humanas. Respecto también de la gestión de la autonomía, este modo de trabajo, ¿cierto?, a tiempo completo puede agravar las dificultades que tienen algunos empleados, por ejemplo, en su organización, en la organización de su tiempo, ¿cierto? Especialmente para aquellos que tienen poca experiencia, digamos, tanto en el teletrabajo como en el uso de estas tecnologías, ¿ya? Para muchas personas, digamos, y no hay que tener miedo a decirlo, o no hay que tener, digamos, preocupación en plantearlo, para muchos, digamos, no es una cosa normal usar Skype, Zoom, qué sé yo, Teams, todas estas aplicaciones, ¿cierto? Google Meet, que eh, están siendo hoy día la herramienta con la cual estamos sosteniendo muchos procesos operacionales. Entonces,
en ese sentido, digamos, el poner eso sobre la discusión también genera cierta ansiedad en la persona que dice, bueno, yo no sé manejar esto, o sea, ¿cómo lo resuelvo, digamos? ¿A quién le pregunto? ¿Ya? Y por otra parte, ¿cierto? El equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar, ¿cierto? La interferencia, ¿cierto? Entre la relación de trabajo y la familia, que está, digamos, ejemplificada en esta foto, ¿cierto? Que tomé de un periódico, eh, que nos muestra, ¿cierto? Que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Esta situación de trabajo en el cual el confinamiento nos hace compartir el mismo espacio, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces la pregunta puede ir de un lado, ¿cierto? ¿Cómo esta interacción familiar o no tener el espacio para desarrollar bien el trabajo impacta en nuestra productividad? Pero a la inversa también se da, o sea, cómo el trabajo hoy día está interfiriendo quizá en la relación que tenemos con nuestros hijos, ¿cierto? O las necesidades que ellos tienen. Entonces, retomando un poco, ¿cierto? El tema de la incidencia que tiene ¿cierto? La interferencia que genera el trabajo en la vida familiar y a la inversa también, hoy día es más, digamos, presente que nunca, digamos, ¿ya? Era algo que ya venía discutiéndose, que ya, digamos, el modelo económico y productivo en los distintos lugares estaba generando discusión, ¿ya? Lo vemos, ¿cierto?, en el tema de los factores psicosociales, la doble presencia, ¿cierto?, que habitualmente sale bastante elevada, pero hoy día en una situación de confinamiento y en teletrabajo, evidentemente que tiene digamos, un punto álgido donde esto se puede, digamos, exacerbar. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de la productividad, ¿cierto? Y el seguimiento de las actividades, también el trabajo puede que sea menos productivo por distintos motivos, ¿cierto? Sobre todo en esta etapa de pandemia, ¿ya? Porque más allá de que se trata de continuar la operación, evidentemente que todas estas interferencias tienen un impacto y tienen costos también para la salud de las personas, ¿ya? Por lo tanto, digamos, es importante tener cierta tolerancia y cierto, digamos, eh, seguimiento sobre la actividad, digamos, para ver cómo se va adaptando a estas condiciones, cómo se puede apoyar mejor a los trabajadores en ese sentido, ¿ya? Desde ese punto de vista, digamos, el rol de los directivos locales, al igual que la organización del equipo, digamos, de la gerencia, cambia profundamente, ¿ya? Porque de hecho también ellos, si están en modo de teletrabajo, están expuestos a estas condiciones también, digamos. Por lo tanto, eh, nos vemos, digamos, en dificultades que son similares, digamos. ¿Ya? Esta encuesta, ¿cierto?, de la Universidad de Concepción y la Sociedad Chilena de Ergonomía, ¿cierto?, nos muestra en esta pregunta, por ejemplo, cómo evalúa su experiencia desarrollando teletrabajo en relación con diversos aspectos, ¿ya? Y vemos en azul que se mantiene igual en la tendencia, digamos, general de los respondentes, digamos, ¿ya? Pero llama la atención, por ejemplo, que hay algunos aspectos que se refieren, por ejemplo, como que han mejorado, ¿ya? Como la productividad laboral, la calidad del trabajo, y particularmente la relación con la familia, ¿ya? O sea, si bien el trabajo impacta, digamos, en la relación, ¿cierto? En las actividades familiares, digamos, también hay una valoración por parte de los trabajadores de que están más tiempo con sus familiares, ¿cierto? Sobre todo además en una situación donde el miedo de la población es importante, ¿ya? La incertidumbre, ¿ya? En general hay una valoración positiva, ¿ya? Ahora, evidentemente, que las encuestas pueden tener un sesgo, porque en el fondo también responden a aquellos que tienen interés en esta temática, ¿ya? Por lo tanto, hay que esperar cómo avanza, ¿cierto?, esta encuesta que todavía está en curso, ¿ya? Eh, por otra parte, el mantenimiento del colectivo, ¿ya? Pamela en el webinar anterior abordó, ¿cierto?, ella siendo psicóloga, evidentemente, los aspectos de las relaciones sociales, la salud mental. Yo no me voy a referir en detalle a eso, pero sí, digamos, relevar que el mantenimiento del colectivo, digamos, del colectivo de trabajo, ¿ya? La relación en el fondo que hay en los equipos de trabajo, ¿ya? Como grupo, se basa, digamos, en estas posibilidades que otorga la tecnología y ciertos ritos también que se organizan por la jerarquía. Como por ejemplo, habitualmente en la empresa o en muchos lugares, ¿cierto? Hay un rito de que tal día del mes se celebran los cumpleaños. Y eso permite un espacio, ¿cierto?, de intercambio. Eso es importante mantenerlo, independiente de que se esté en esta condición, ¿ya? O a lo menos mantenerlo disponible, no obligatorio, ¿cierto? A lo mejor alguien tiene dificultad para conectarse, qué sé yo, pero ese tipo de cosas también ayudan, ¿ya? Otros ritos son importantes, ¿cierto?, que están más orientados a la parte productiva, por ejemplo, presentación de estado de avance de algún proyecto,
qué sé yo, de algún trabajo en particular, ¿cierto? Y compartir esos avances con el equipo. Eso también es importante, digamos, ¿ya? Entonces, hay que tener también claro, sobre todo desde el punto de vista de los directivos, la gerencia, de que el teletrabajo en el periodo de confinamiento también acentúa, digamos, en la empresa la diferencia que existe entre los funcionamientos de los asalariados, ya, digamos, particularmente de aquellos que pueden hacer trabajo de este tipo, teletrabajo, ya, y de quienes no. ¿Ya? Y cómo en el fondo se hace para que las personas que no están a lo mejor hoy día con la mayor carga de trabajo, producto de que gran parte, digamos, del contenido de su actividad no podía ser cubierto por estas formas de trabajo, cómo se incorporan en el fondo para que no se vaya generando, digamos, una brecha, digamos, en cuanto al tema de las relaciones personales, digamos, interpersonales. ¿Ya? Porque eso puede influir también en el largo plazo en el sentido del trabajo y la cohesión de ese colectivo. ¿Ya? Entonces, eso es importante, digamos, conservarlo. ¿Ya? Ahora, entrando un poco, digamos, en nuestro contexto chileno, digamos, y esta regulación, ¿cierto?, que salió eh, rápidamente, ¿cierto?, a partir de la pandemia, vemos que en Chile, digamos, la ley define, hace una diferencia, ¿cierto?, entre el trabajo a distancia y el teletrabajo. ¿Ya? El trabajo a distancia lo define como aquel en el que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente, que puede ser desde su domicilio o de otro lugar, o de varios lugares distintos de los establecimientos o instalaciones de la faena de la empresa. ¿Ya? Y ese es un trabajo a distancia. Ahora, se hace, digamos, la diferenciación con el teletrabajo, en el sentido de que los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos. O sea, aquí ya entra, digamos, la necesidad de usar Internet, de usar, ¿cierto? En este caso, software o aplicaciones para videoconferencias, ¿cierto? Y viene toda esta otra eh, problemática, ¿cierto? Respecto de la logística, en cómo yo mantengo esta situación de teletrabajo y los recursos necesarios para ello. También, digamos, se reguló el derecho a desconexión. ¿Ya? El derecho a desconexión se reguló en el artículo 152, cuater, letra J, digamos, y establece que el empleador deberá respetar el derecho el derecho a desconexión, digamos, garantizando el tiempo en el cual los trabajadores no estarán obligados a responder a sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos, ¿ya? Por cualquier vía. ¿Ya? Y al respecto, digamos, establece que el periodo de desconexión debe ser mínimo de 12 horas continuas, digamos, ¿ya? Entre jornadas de trabajo, ¿ya? Y que también digamos, en ningún caso el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en los días de descanso, ¿ya? Permisos, feriados anuales de los trabajadores, ¿ya? Entonces, esa línea que parece difuso hoy día, dado estas comunicaciones que son, digamos, un poco mediatizadas, ¿cierto?, por la tecnología, generaron la necesidad de este tipo de regulación, ¿cierto? Como dije anteriormente, que partió en Francia y Chile, digamos, también la adoptó, ¿ya? Y la adopta ahora en el periodo de pandemia, ¿ya? Entonces, en eso, digamos, el legislador no ha hecho diferencia respecto, digamos, de las jornadas se establecen también, tienen que ser reguladas y responden a los mismos regímenes de jornada que tenemos actualmente, jornada normal o jornada excepcional, ¿ya? Y en ese marco tiene que haber claridad de cuáles son los horarios de descanso, ¿cierto? Y también los días feriados, las vacaciones y todo eso, ¿ya? Eh, por otra parte, se puede, digamos, respetar el horario de trabajo, ¿cierto? Nos plantea la pregunta de la Sochergo, ¿ya? Y de la UDECONCE en su encuesta, ¿ya? Haciendo un poco la relación con lo anterior, ¿cierto? Con el derecho de conexión. La mayor parte de las personas refirió que sí, que efectivamente, digamos, casi un 60% planteaba de que se podían respetar los horarios. Eh, y, digamos, digamos, con cierta variación, digamos, también hubo respuestas negativas, en el sentido de que no porque las actividades domésticas lo impiden, o no porque las jefaturas o colegas, digamos, no lo respetan, y no porque los clientes no lo respetan. Entonces, tenemos aquí, ¿cierto? Por una parte, desde el punto de vista de la interferencia, ¿cierto? De que no se puede respetar el horario de trabajo, tenemos la interferencia desde, ¿cierto?, la esfera familiar, ¿ya? Pero también tenemos desde la esfera laboral, ya sea por los propios colegas, jefatura, pero también, digamos, por los demandantes externos, ¿cierto?, los usuarios, ¿ya? Eh, no sé si voy a tener otro accidente de internet, así que voy a responder las preguntas al final, ¿ya? Porque voy a tener el tiempo de leerlas y ahí me voy a referir a cada una de ellas, ¿ya? Eh,
¿Cómo se definirán las condiciones de seguridad, entonces? ¿Ya? Esto está sacado, digamos, del Congreso, ¿ya? Mediante un reglamento, ¿ya? Está anunciado un reglamento, ¿ya? Para ser franco, de hecho me voy a referir un poco más adelante a él, el reglamento ya está incluso firmado por el presidente, ¿ya? Está a la espera de que tome razón en Contraloría. En ese estado está el reglamento, ¿ya? Sobre, digamos, y es un reglamento que dicta el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que va a establecer, ¿cierto?, que el empleador deberá informar por escrito acerca de los riesgos de la labor, las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos, digamos, ¿ya? O sea, que regula las condiciones de seguridad y salud en el modo teletrabajo, digamos, ¿ya? Y además el empleador deberá capacitar al trabajador sobre las medidas de seguridad y salud que debe tener antes de que inicie sus funciones. Evidentemente eso ya no ocurrió, digamos, o sea, ya las funciones se iniciaron porque la pandemia es más rápida que la legislación, ¿ya? Pero en el fondo se va a tener que ajustar, ponerse al día, digamos, ¿ya? Y va a haber una gran necesidad de capacitación, de, digamos, socialización de estas normativas y reglamentos. Ahora, ¿cómo establece o cómo se plantea, al menos, yo aquí en adelante me voy a referir a una presentación que hizo Pedro Contador, que es el jefe de asesoría legislativa de la Subsecretaría de Previsión Social, que es de donde sale el reglamento, digamos, ¿ya? Me voy a referir expresamente a lo que él planteó en un webinar al cual, digamos, fue abierto y uno tuvo acceso, ¿ya? Entonces se refiere particularmente a la obligación de seguridad y salud del empleador en el trabajo a distancia, digamos, y el teletrabajo, ¿ya? Los antecedentes, evidentemente, están a la base de la ley 21.220, ¿cierto?, decretada o promulgada el 26 de marzo, que incorpora en el título noveno, ¿cierto?, en el capítulo noveno del título 2 del código, ¿cierto?, los conceptos de trabajo a distancia y teletrabajo que ya acabamos de definir, ¿cierto? Las principales disposiciones legales, digamos, que consideradas en regla hoy día, en el artículo 152 cuater, letra M, digamos, establece que las condiciones específicas de seguridad y salud a que deben sujetarse, digamos, estos trabajadores serán reguladas por un reglamento. ¿Ya? Eso es lo que está anunciado, ¿ya? Y por otra parte, el 152 cuater, letra N, consagra, digamos, la obligación de informar sobre los riesgos laborales del empleador a este tipo de trabajadores, ¿ya? Lo que va en línea, obviamente, con el artículo 21 del decreto 40, ¿cierto? Con, qué sé yo, todas las normativas, ¿cierto? Que ya estaban consagradas tanto en el marco de la ley de accidentes profesionales, como también en sus decretos respectivos. Hay unas normas transitorias, ¿ya?, que tiene que ver con el periodo de vacancia de la ley, que fue bastante corto, ¿ya? Por otra parte, la dictación del reglamento, que ya está en toma de razón en Contraloría, ¿ya? Y la oportunidad en que las empresas que ya prestan servicio a distancia o teletrabajo se ajusten a los términos, digamos, de esta nueva ley. Por lo tanto, van a tener que hacer ajustes a los pactos que a lo mejor se plantearon previamente, porque ahora hay una regulación nueva, ¿ya? Por lo tanto, va a haber un periodo de adecuación, que lo desconozco, obviamente, el reglamento lo va a referir, ¿ya? Para la elaboración de ese reglamento, digamos, evidentemente que se tiene a la vista la ley de teletrabajo, ¿cierto?, que modificó el Código del Trabajo, y la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es bastante relevante, ¿cierto?, que fue el último granito tripartito que tuvimos, digamos, en Chile, y que establece ciertos principios, digamos, y ámbitos de acción. Particularmente los principios, hay uno que recoge, o que va a recoger, al menos está anunciado, que va a recoger el reglamento, que tiene que ver con el principio preventivo, ¿cierto? Y el orden de prelación de las medidas que se toman respecto de esta nueva forma de trabajo, ¿ya? Legislación comparada, evidentemente, estudio, recomendaciones de la OIT, que también es lo que siempre los ministerios toman en consideración para hacer su reglamento. ¿Qué principios orientadores? Al menos nos anunció, digamos, la Subsecretaría de Previsión Social, que los trabajadores que estén sujetos a esta modalidad de teletrabajo a distancia, digamos, tendrán iguales derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud que otros trabajadores. O sea, no debiera haber una diferenciación, ¿ya? Tanto, por ejemplo, en la cobertura de la ley de accidentes, como también en las prestaciones preventivas que tiene que otorgar la empresa, llámese, digamos, acciones del comité paritario, el tema de la evaluación de los riesgos, ya todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos propiamente tal, ¿ya? Y para eso se toman, digamos, la regulación preventiva, ¿cierto?, que está presente en el Código del Trabajo, en la Ley de Accidentes y también en el Decreto Supremo 594, ¿ya? En términos generales, ¿ya? Porque en realidad el 594 no tiene una referencia hoy en día más allá del artículo, ¿cierto?, que habla de la digitación
no tiene, digamos, un abordaje sobre el tema de teletrabajo y probablemente va a tener que actualizarse en el futuro bajo esas premisas, ¿ya? Por tanto, el empleador debe cumplir con su deber de protección, digamos, de los trabajadores gestionando los riesgos que se deriven de esta modalidad de trabajo, ¿ya? Dentro de eso, también fue anunciado, ¿cierto?, que tendrá que haber una matriz de identificación de peligros y evaluaciones de los riesgos asociados, ¿ya? En ese sentido, uno espera que no se caiga quizá no se desvirtúe, ¿cierto?, la ergonomía y caigamos, digamos, en estas matrices de riesgo ergonómico, porque en realidad los riesgos ergonómicos en sí no existen, digamos. Lo que existen son condiciones de trabajo que pueden afectar, digamos, ciertos digamos, componentes de la persona, por ejemplo, los aspectos musculoesqueléticos, el tema de la fatiga visual, qué sé yo, otros elementos que vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Por lo tanto, matriz de riesgo de teletrabajo tendría que llamarse quizás, ¿no? Para tal efecto, ¿cierto? Los organismos administradores, ¿cierto? Las mutualidades y también la administración delegada tienen que prestar asistencia técnica, ¿cierto? Para que el empleador pueda efectuar una autoevaluación, además. O sea, va a tener que existir cierto, quizás checklist, me imagino, para poder hacer autoevaluación de los riesgos, ¿ya? Y a partir de eso, tendrá que desarrollar la empresa un programa preventivo con una definición de orden de prelación de las medidas preventivas, ¿ya? Si uno piensa en orden de prelación, evidentemente que el teletrabajo, los componentes quizás más de tipo necesarios como para poder generar las adaptaciones para poder trabajar, que son, qué sé yo, la necesidad de, bueno, de todos estos implementos que vamos a ver más adelante, para poder trabajar con un computador en condiciones no de oficina, ¿cierto? Van a ser importantes. También el empleador tiene que informar sobre los riesgos laborales, tal como lo hace a través del decreto 40, capacitar a los trabajadores, proporcionar equipo y elementos de protección personal, y ahí quizá el reglamento va a tener que hacer una definición que se entiende por reglamento, o sea, por elemento de protección personal, ¿m? Y adoptar medidas para evaluar periódicamente el cumplimiento de esos programas, ¿ya? Y la fiscalización, primero, digamos, ¿cierto? Va a quedar el tema de la asesoría técnica que tienen que hacer las mutualidades, va a estar consagrada, y también la vinculación con la gestión de los riesgos por parte de la empresa, y la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social. Volviendo a la encuesta, si vemos, por ejemplo, a comenzar a desarrollar, digamos, el teletrabajo, ¿ya? Le pregunta, ¿usted recibió instrucciones cómo ejecutar las tareas de la mejor forma posible? Más un 70% dice que no, ¿ya? Esa es la realidad, ¿ya? Y es la realidad sobre la cual se va a enfrentar, por ejemplo, la aparición de este reglamento, ¿ya? Porque es lo que está ocurriendo hoy en día. O sea, la gente se está autoinformando a través de redes sociales, a través de este tipo de webinars que hacen distintos actores, pero no hay necesariamente una gestión orientada desde la empresa hacia el trabajador que lo adopte como un riesgo más, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué soluciones para prevenir algunos de estos riesgos, digamos? ¿Y cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, ¿cierto? Que conversamos un poco anteriormente. En esta situación de crisis, digamos, casi no hubo una fase de preparación ni de consulta previa, por lo tanto, las soluciones tienen que ser pensadas e implementadas lo antes posible para mitigar mayores riesgos en esta etapa de contención de la pandemia, ¿ya? En ese sentido, para los trabajadores, por ejemplo, se recomienda que en la medida de lo posible, digamos, busquen un espacio de trabajo dedicado para eso, digamos, un espacio dentro de la casa, ¿ya? Y que ese se defina como el lugar donde yo realizo el trabajo, ¿ya? Es una recomendación que se hace porque también genera una señal también, por ejemplo, sobre todo para los niños pequeños, ¿cierto? De que los papás, ¿cierto? Están trabajando en esa área, necesitan, digamos, no tener interrupciones, por decirlo de algún modo, ¿ya? Pero idealmente que ese lugar también, si es posible, que si es una pieza, digamos, un lugar que yo pueda tener cerrado el acceso, es lo ideal, pero no es lo más frecuente, digamos, en las casas, ¿cierto? Muchas veces no, porque no estaba pensado para muchos de nosotros el adoptar este tipo de trabajo, ni menos con los niños en la casa, ¿cierto? O con quizás otras personas en la casa. Por lo tanto, eso dentro de lo posible, para no ser molestado, ¿cierto? Ni tampoco molestar al resto. Adaptar un lugar de trabajo para que se pueda trabajar en buenas condiciones, limitar el riesgo de perturbaciones musculoesqueléticas, por ejemplo, tener acceso a un escritorio o a una mesa, por ejemplo, ¿ya? Donde yo pueda desarrollar mi trabajo y no estar, digamos, acostado en una cama o en el living, qué sé yo, ¿ya? Todas esas exigencias combinadas pueden hacer que la persona, por ejemplo, manifieste problemas, dolores musculoesqueléticos, eh,
también estrés, ansiedad, cierta irritabilidad, porque no están las condiciones dadas, no están pensadas, ¿ya? Muchos están hoy día comprando de manera individual, por ejemplo, sillas, o las encargan, ¿cierto? Porque las tiendas están cerradas. O sea, también el acceso a comprar, por ejemplo, algunos implementos o herramientas para el teletrabajo también está limitado, ¿ya? De hecho, la encuesta de la UDECONSE, ¿cierto? Con la Sochergo preguntó sobre los síntomas musculares y se observa, digamos, que hay una prevalencia importante igual. Si uno compara, uno podría hacer la comparación de estos datos, por ejemplo, con encuestas poblacionales, que no tenemos muchas, tenemos la NET, digamos, que no se repite hace cierto tiempo, pero uno ve que una prevalencia, por ejemplo, de síntomas de dolor de hombro y de cuello, que llega casi al 50%, es bastante elevado, digamos, para la prevalencia esperada, quizás que debería estar en torno al 15, al 20, quizás, ¿ya? Pero no un 60, no un 50%, ¿ya? También los dolores de espalda, ¿ya? Muchas veces los dolores de espalda los relacionamos, ¿cierto?, con el tema del manejo manual de carga, pero el pasar muchas horas sentado, y sobre todo, digamos, en condiciones sin una silla adecuada, ¿cierto?, un respaldo lumbar, eh, genera impacto, ¿ah? Genera por lo menos dolencia, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Están las extremidades superiores, ¿cierto? Codo, antebrazo, muñeca, ¿cierto? Como las más zonas con mayor presencia de síntomas dolorosos. Algunas recomendaciones, estas están sacadas, digamos, también de otros amigos en ergonomía que tenemos, ¿cierto? Que son de la Universidad de Valparaíso, particularmente del Centro de Estudio de Trabajo y Factores Humanos que lidera el doctor Castellucci, ¿ya? Y que también, digamos, es parte de nuestro equipo del diplomado como académico invitado. Y en ese sentido ellos elaboraron una guía bastante interesante, recomendable, digamos, su lectura, sobre, digamos, también el teletrabajo en condición de pandemia, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, se plantea que una cosa básica, ¿cierto? Un escritorio, una mesa y una silla son fundamentales para el trabajo, o sea, no se puede pensar en estar trabajando de pie o estar trabajando acostado, digamos, todo el tiempo, a lo mejor un periodo, pero no todo el tiempo, ¿ya? Por tanto, lo ideal es que además ese tipo de mesas, silla, escritorio, sean ajustables en un 100%, ¿ya? Eso es lo ideal, digamos, ¿ya? Hoy día, en el periodo de pandemia, es difícil acceder a ese tipo de producto, no imposible, pero tiene costo y también tiene tiempos de demora en poder adquirirlo, ¿ya? Pero lo recomendable siempre y para cualquier trabajo oficina, independiente que se haga, digamos, en la casa o fuera de ella, es que las sillas, como también, digamos, los escritorios, ojalá sean ajustables en altura, ¿ya? Porque eso permite que uno pueda variar las posiciones y también adaptar el entorno de trabajo a las características antropométricas de la persona, ¿ya? Y no tener que hacer a la inversa, ¿cierto? Y tener problemas como se ve ahí bueno, o sea, digamos, las imágenes que vienen de cuando la mesa es muy baja. A lo mejor yo me puedo comprar una silla llamada ergonómica, por ejemplo, totalmente, digamos, ajustable, qué sé yo, pero tengo una mesa, ¿no? Y la mesa no hay mucho que puedo hacer y no entro con la silla ahí, porque a lo mejor la compro con apoyabrazo, porque como es ergonómica, entonces no puedo entrar debajo de la mesa para poder apoyar mi antebrazo sobre la mesa. Ya, por lo tanto, no descargo los hombros y me genera un problema en los hombros, porque me alejo además del computador. Entonces, en ese sentido, lo que se pueda acceder, digamos, que sea implementos para teletrabajar es lo ideal. Si no, hay que buscar adaptaciones, ¿ya? Si no se posee esta opción, trate de que sean, por ejemplo, lo más cómodo posible, donde el escritorio no quede demasiado alto ni la silla muy baja, pero si eso ocurre, digamos, particularmente si queda muy alta la silla, o sea, muy baja la silla con respecto a la mesa, incorporar, por ejemplo, cojines, almohadas, que permitan, ¿cierto?, tener un cierto, digamos, soporte que me aumente la altura, ¿cierto? Eh, Ubicar el teclado y el mouse de forma que siempre permitan apoyar los antebrazos en la mesa o el escritorio, o sea, que esto no quede en el aire, ¿ya? Porque eso es uno de los problemas principales, digamos, sobre todo para las dolencias de hombro, ¿ya? Estas imágenes están sacadas de otra presentación que es de la doctora, investigadora, digamos, de la Universidad de Berkeley, eh, que nos muestra, digamos, eh, cómo, digamos, adaptar de manera, sin tener a lo mejor los recursos hoy día para poder comprar estos utensilios, ¿cierto? Que son ideales, pero si no siempre existe esa posibilidad, se pueden hacer algunas adaptaciones eh, caseras, por decirlo de algún modo, ¿ya? Pero hay que respetar ciertos principios, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a trabajar, voy a teclear, voy a usar el mouse o escribir, ¿ya? Mandar reunión, mandar mail, digamos, trabajar en proyectos, debo buscar un espacio, evidentemente, acorde a eso, ¿ya? Eh, en ese sentido, por ejemplo, un teclado, un mouse y una pantalla separada es lo ideal, ¿ya? Eso no es tan caro, ¿ya?
y yo diría que es lo primero, es lo básico que uno necesita para hacer teletrabajo, sí tiene un notebook, ¿ya? Entonces, eso implica, por ejemplo, sin incurrir en grandes gastos, de que yo pueda elevar, digamos, la altura de mi computador, como lo hace el trabajador ahí, ¿cierto? Con un apilamiento de libros, ¿ya? O un par de cajas, por ejemplo. Yo pongo mi computador ahí y de esa manera hago el símil, ¿cierto? Al tener un monitor, ¿ya? Lo ideal sería que yo tuviera un monitor externo, donde yo, por ejemplo, vincule, digamos, mi computador, ¿cierto? Con ese monitor y yo mire el monitor, ¿ya? Y trabaje con digamos, no es el caso que se ve en la imagen, ¿cierto? Pero que trabaje, por ejemplo, con un teclado inalámbrico, ¿ya? Que funcionan con pilas, que se conectan por Wi-Fi o por Bluetooth al computador, y de esa manera yo puedo además tener una variabilidad en cuanto a los movimientos de mis brazos sobre la mesa, ¿ya? Entonces no me deja en una posición fija, ¿ya? Porque el principal problema es que una vez que uno levanta, digamos, ¿cierto? Tiene que hacer un compromiso. Si yo levanto el notebook y no tengo un teclado inalámbrico, voy a tener que estar escribiendo, ¿cierto? Como en las antiguas máquinas de escribir, y eso no tiene ningún sentido, ¿ya? Eh, lo mismo con el uso del mouse. El uso del mouse ideal que también sea un mouse inalámbrico, ¿ya? Cosa que me permita un buen desplazamiento y no, digamos, estar, digamos, con el cable, tener que generar una cierta restricción en los movimientos de la muñeca y el antebrazo, ¿ya? Entonces, una recomendación siempre es que la pantalla, la parte superior de la pantalla esté justo por debajo del nivel de los ojos. Ahí está un poquito más abajo en la imagen en realidad, pero que esté un poco parecido como se ve con el caso, digamos, de la mujer ahí, ¿ya? Que la distancia, por ejemplo, entre la pantalla y la persona no sea más allá de la extensión de un brazo, por ejemplo, ¿ya? Eso también es una medida fácil. Algunos recomiendan entre 45, 70 centímetros, etcétera, pero más que medir es fácil estirar el brazo. Si yo tengo la pantalla al alcance, estoy en una distancia razonable como para poder, digamos, hacer el trabajo sin desarrollar una fatiga visual importante, ¿ya? Los pies y la espalda apoyados, o sea, que no queden en el aire, ¿ya? No se ve muy claro en esta imagen, pero, por ejemplo, uno puede, si no tiene, digamos, digamos, un reposapiés, ¿cierto? Que los venden también como digamos, herramientas para trabajo de oficina, uno puede hacerse un apoyapiés con una caja de zapatos, digamos, con algún, digamos, maletín viejo, ¿ya? Que me sirva para apoyar. El concepto importante es mantener los pies apoyados y que no queden en el aire. Y que eso nos genere una compresión también con el borde de la silla, que es lo que genera los problemas de circulación a nivel de los miembros inferiores, ¿ya? Eh, por otra parte, están los aspectos vinculados, ¿cierto?, al ambiente también, que son relevantes, ¿ya? Un ambiente silencioso es lo ideal, si hay además trabajo de concentración. Pero por otra parte, el tema de la iluminación es importante, ¿ya? O sea, las casas no están diseñadas para que trabajemos en realidad, por lo tanto, digamos, por donde incide los rayos de luz, digamos, del sol, pueden afectar, digamos, con respecto al brillo de la pantalla, ¿cierto? Y pueden generar estos fenómenos de deslumbramiento, que básicamente son diferencias en el fondo en cuanto a los niveles de luminosidad y que afectan en este caso la percepción, y va generando una fatiga, va generando fatiga visual, hay gente lo refiere como dolor de cabeza, cierto cansancio, porque en el fondo están haciendo un esfuerzo constante en poder mantener el foco, digamos, de la mirada en las letras, ¿cierto?, que están haciendo lectura a lo mejor de un documento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como se ve ahí, ¿cierto?, el dedo para arriba, el dedo para abajo, ya en el caso del rojo, cerrar esa persiana, ¿cierto?, para que no genere este deslumbramiento con la pantalla que estoy visualizando al frente, ¿ya? Por lo tanto, evitar el deslumbramiento, ¿cierto? Utilizar las luces artificiales, combinar quizás luz artificial con luz natural, las ventanas detrás del monitor, ¿cierto? Que están detrás del monitor, en este caso, deben estar cerradas, ¿ya? Al igual que las que están al lado del trabajador, ¿ya? Se recomienda iluminar con luz, quizás, si es necesario, a lo mejor sobre el teclado más que sobre la pantalla, ¿ya? Si se puede poner de alguna forma localizada, ¿ya? Y con respecto, digamos, a las superficies de apoyo, también es importante considerar eh, reducir las zonas de contacto, ¿ya? O sea, tela suave, aislamiento de tubos con tubos de espuma, qué sé yo, sobre todo lo que tiene que ver con el borde de los escritorios, ¿ya? O de las mesas, en este caso, si no están adaptadas como eh, para trabajar de este modo. ¿Mm?
Bueno, hay una serie si ustedes entran, digamos, a cualquier parte en Internet, van a encontrar tipos de accesorios para trabajar con un computador en la casa, ¿ya? Lo ideal es evitar esto, digamos, lo que se ve, ¿cierto?, con este círculo rojo digamos, que está tarjado, ¿cierto? Es que no me quede tan lejos el computador, el teclado, ¿ya? Por eso es que en esa condición es preferible que el computador esté sobre un alza notebook, por ejemplo, o sobre unos libros, ¿ya? Y de esa manera la persona no esté extendiendo los brazos, porque si tiene además un teclado inalámbrico, va a tener el teclado cerca, digamos, y el mouse cerca. Y ya el notebook empieza a funcionar solamente como un monitor, ¿ya? Entonces, lo que hay que evitar es esto. Y otro de los aspectos importantes es que el no tener un mouse, ya sea este inalámbrico o no, eh, genera, digamos, de que yo esté siempre trabajando, ¿cierto?, con el mousepad, ¿cierto?, del notebook, y siempre voy a estar generando, ¿cierto?, una desviación lateral de la muñeca, que si yo lo hacía a lo mejor en situaciones puntuales de teletrabajo, ¿ya?, porque me iba con exceso de trabajo a la casa, o bien porque el uso del notebook no era tan frecuente, no había grandes problemas, pero hoy día eso es una fuente, digamos, de riesgo para generar cierto tendinitis, por ejemplo, de Kirchbein o síndrome del túnel carpiano, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, es mejor hacer una pequeña inversión en un mouse, ¿ya? Y, digamos, con respecto a los apoyapiés, también, ¿cierto? Los alza notebook que hay de distintos tipos. O sea, uno entra, digamos, a Mercado Libre y van a encontrar de todo, digamos, cualquier otra plataforma, hay proveedores para todo, digamos, ¿ya? Eh, por otra parte, digamos, se recomienda, si uno va a hacer, inclinar el notebook, por ejemplo, para trabajar. Ya hay una regla, ¿cierto?, de los 12 grados, que en el fondo permite de que si yo no tengo un teclado a la mano, digamos un teclado inalámbrico, qué sé yo, como explicamos recién, yo puedo usar el teclado del notebook, ¿ya? Pero lo ideal es que no esté en plano, sino que tenga una pequeña, digamos, inclinación. ¿Ya? Esto me permite ver mejor las letras, ¿ya?, y trabajar manteniendo, eh, siempre y cuando tenga un apoyo de los codos, que no se ve ahí en la imagen, manteniendo, digamos, un grado aceptable, digamos, digamos, de postura de las muñecas, digamos, ¿ya? Sin tener que hacer una extensión muy importante, ¿ya? O sea, no sobrepasar los 12 grados. Ahora, ¿cómo lo hago? Si no tengo, por ejemplo, algo sobre qué poner el notebook. Hay ciertos archivadores, no los archivadores grandes, ¿cierto?, ¿no?, los más pequeñitos, digamos, que permiten esto. Entonces uno puede buscar, digamos, algún tipo de archivador si tiene a la mano, digamos, o en alguna librería cercana, y eso lo puedo usar, por ejemplo, como un instrumento para poder, digamos, adaptarse, ¿ya? Eh, pero obviamente es ideal tener un teclado externo, digamos, ¿ya? Eh, por otra parte, también aprovechar, si la computadora es portátil, también de variar la posición, ¿ya? Yo no voy a referirme, por ejemplo, de hecho no puse esa imagen, habitualmente cuando uno habla como de ergonomía de oficina, siempre ponen a un trabajador sentado de lado, con las rodillas en 90 grados, con la cadera en 90 grados, el codo en 90 grados, ¿cierto?, como una posición estática, ¿ya? Que ideal, que el punto de vista biomecánico refleja, ¿cierto?, de que las articulaciones no están, digamos, sometidas al mayor estrés, ¿ya? Pero es imposible sostener. O sea, nadie soporta eso más de 20 minutos. Entonces, lo ideal es siempre moverse, ¿ya? Ahora, si voy a pasar largo tiempo trabajando, o teletrabajando en este caso, y tengo la posibilidad, por ejemplo, de salir al patio, o tengo una terraza, digamos, lo ideal sería tener la vista que tiene la señorita ahí, ¿cierto?, con vista al bosque. Esa no es la realidad, probablemente el 99% de los chilenos, ¿ya? Pero si yo tengo la posibilidad de ponerme con una mesa en el patio un rato, ¿ya? O si tengo otro lugar de la casa, por ejemplo, si a lo mejor definí una pieza para trabajar, ¿ya? Bueno, de repente yo puedo ir al living, a lo mejor y sentarme un rato en el living, como se ve la persona ahí, qué sé yo, revisando los correos un rato, ¿ya? Pero si voy a permanecer más tiempo, ya yo requiero de un apoyo, ¿ya? O sea, el trabajo en el living tampoco es recomendado, a menos que yo tenga un soporte, ¿ya? Si voy a pasar un rato, responder los mails, qué sé yo, lo que sea, eh, puede ser recomendable también para cambiar de ambiente, ¿ya? Porque es un poco monótono, ¿cierto?, estar siempre en el mismo lugar, ¿ya? Entonces, si existe esa posibilidad, es recomendable para tareas que sean puntuales, ¿ya? No para revisar un informe completo, sino a lo mejor responder un par de correos, ¿sí? Y evitar, evidentemente, trabajar en la cama, ¿ya? Trabajar en la cama
no es recomendable, ¿ya? Primero porque la cama es un espacio de descanso, por tanto, psicológicamente es importante que yo no mezcle eso, ¿ya? La cama es para descansar, ¿cierto? No es para estar trabajando, ¿ya? Entonces, si yo lo adopto eso como un lugar de trabajo, voy a acentuar, por ejemplo, esta interferencia, ¿cierto?, en la actividad cotidiana. Entonces, mejor definir otro espacio que no sea la cama, y además que hay muy poco, más allá de que han inventado algunos alza notebooks, ¿cierto?, que se ponen, que son parecidos como estas bandejas para tomar desayuno, digamos que uno puede trabajar, pero la verdad es que no es recomendable, ¿ya? Para nada. Por otra parte, organizar su trabajo mediante fijar horario, ¿ya? O sea, el hecho de estar hoy día en esta condición no implica de que el trabajo no se termine, ¿ya? Hay que definir, y hay que también autorregularse en cierta forma, porque además la ley lo ampara, ¿ya? La ley lo ampara con el derecho, digamos, a desconexión. Es decir, bueno, yo empiezo a trabajar, ideal que uno trate de mantener quizá el horario que tenía antiguamente. Yo trabajo de las 8 hasta las 6 y tengo un horario de colación, no sé, de 45 minutos, 30 minutos, lo que sea, ¿ya? A la 1 de la tarde, por ejemplo. ¿Ya? Tratar de mantener esa rutina, ¿ya? Dentro de lo posible. Ahora, si eso no es posible, obviamente tratar de hacer los ajustes que no interfieran, que uno no termine trabajando hasta las 4 de la mañana todos los días y a lo mejor empezando a las 10 o teniendo que levantarse a lo mejor a las 6 de la mañana para poder avanzar. Eso puede ocurrir, pero la idea es que no sea la norma, ¿ya? A todos nos ocurren desajustes en este periodo y a lo mejor algún día nos acostamos más tarde, o otro día nos tenemos que levantar muy temprano, digamos, para poder compensar y avanzar rápidamente para responder a un objetivo, ¿ya? Pero lo recomendable es que uno trate de mantener una cierta rutina, un horario, ¿ya? Eso genera menor ansiedad también, ¿ya? Tener pausas regulares, ojalá, digamos, una pausa de 5 minutos cada 1 hora, ¿ya? Pararse, salir a la terraza, qué sé yo, a la puerta, donde se pueda, digamos. O por último, caminar dentro de la casa, qué sé yo. Y lo otro, estar anticipando y planificando en la medida de lo posible su carga, digamos, semanal, ¿ya? O sea, irse organizando también, sabiendo, bueno, cómo voy a ir respondiendo a los distintos objetivos, ¿ya? Otra recomendación importante, porque siempre uno aborda como el tema musculoesquelético y es relevante, pero otro aspecto importante es que si estamos mucho tiempo, por ejemplo, frente a las pantallas de computador o las pantallas de los smartphones o de los tablets, digamos, también eso genera un problema, ¿cierto? Un desgaste, ¿cierto? Desde el punto de vista, digamos, de la fatiga visual que eso produce. Entonces, cada 20 minutos también es importante concentrarse en algo que esté a 20 pies, dicen los americanos, ¿cierto? Uno tiene que hacer la conversión un par de metros, ¿cierto? Más lejos, y no tener la mirada siempre en el punto fijo de las letras, ¿cierto? El computador, sino que poder prolongar la mirada un poco más allá y equilibrar el tiempo de pantalla 2D con trabajo manual 3D. Eso yo encontré bastante interesante, en el sentido de que uno salga un poco del espacio de estar solamente con el computador trabajando en esta modalidad y que a lo mejor colabore con los hijos, digamos, en alguna tarea que ellos tengan, qué sé yo, o que le permita a lo mejor hacer una diferenciación entre el trabajo virtual y algo más material, digamos, ¿ya? Puede ser un pasatiempo, qué sé yo, también alguna cosa, o pueden ser también labores domésticas, o sea, por ejemplo, la loza, qué sé yo, cualquier cosa, pero que lo saque un poco también del computador, o sea, no esté todo el tiempo en eso, ¿ya? Eh, eh, y otra recomendación importante, sobre todo para no afectar el tema del dormir, es apagar la pantalla por lo menos 1 hora y media antes de acostarse. Y eso no significa que yo apague el computador para irme a ver, qué sé yo, los WhatsApp, o que me vaya a ver, no sé, una serie de Netflix, ¿ya? O sea, lo ideal es, terminé de trabajar, terminé de ver tele, o sea, descansar de las pantallas, o sea, hay, por lo menos antes de 1 hora y media antes de dormirse, ¿ya? Eh, y también, dentro de lo posible, también uno establece límites. Por ejemplo, si pone el teléfono en no molestar en un horario determinado, también eso es recomendable, ¿ya? Porque también va generando o ocupado, por ejemplo, ¿ya? También si la plataforma permite informar el estado, es bueno que lo informe, ¿ya? Porque así el tercero no interfiere, digamos, o al menos tiene una barrera, una señal. Eh, Mantener, por otra parte, digamos, el contacto con el equipo, del punto de vista, digamos, de los trabajos más colectivos. Mantener contacto con los equipos de trabajo en reuniones telefónicas, videoconferencias, eh, idealmente, ¿cierto?, con encuentros regulares con la jefatura, pero con la precaución de no abusar, digamos, no abusar de la reunión y su extensión, ¿ah? O sea, si antes la norma era tener una reunión a la semana, no tendrían por qué haber dos, ¿ya? O sea, ideal incluso que hubieran menos, ¿ya? Pero en el fondo mantener
el contacto, pero tampoco, digamos, abusar. Y eso es un mensaje más para los directivos, los que organizan, en el sentido de que también definen las prioridades de lo que se quiere abordar, porque hoy día el tiempo también de comunicación es más limitado, entonces tener videoconferencias de 3, 4 horas no tiene ningún sentido. ¿Ya? O sea, eso ni desde el punto de vista de la productividad es bueno, ni desde el punto de vista, digamos, de la fatiga de las personas, no. Tiene que ser mucho más agotado. Eh, Obviamente, digamos, los directivos y supervisores locales también tienen que asegurarse de tener un contacto regular con sus trabajadores, saber qué está pasando, qué están viviendo en esta situación de pandemia, si tienen algún familiar afectado, si ellos también, digamos, eso es importante, pero respetando el derecho de desconexión también, o sea, no llamarlo a las 3 de la mañana, o sea, a las 3 de la mañana, a las 10 de la noche, 12 de la noche, por ejemplo, para saber cómo están, pues no tiene sentido llamarlo en el horario laboral, ¿ya? Y hablamos de los ritos, ¿cierto? Definir estos ritos colectivos, ¿cierto? Y pensar en los que no están teletrabajando, que también uno tiene que contactarlos, digamos, saber cómo están. Apoyar a las gerencias locales, eso ya es una responsabilidad como de la gerencia más alejada, ¿cierto? De los niveles locales, en cuanto a qué apoyo necesitan también, ¿ya? Porque también estos mandos intermedios también están sufriendo estas condiciones y también necesitan apoyo, ¿ya? Por tanto, tiene que haber un apoyo en cuanto a la asistencia, y un aspecto clave es cómo las empresas también dan el soporte, en este caso que está evidentemente aumentada la demanda por ejemplo, temas que son vinculados a la informática, o sea, cómo se usan las aplicaciones, cómo, digamos, poder eh, mantener, optimizar el consumo, qué sé yo, de Internet, o qué sé yo, ese tipo de cosas que son del ámbito informático, que antes a lo mejor era un aspecto que no, que es súper relevante, pero que no estaba tan vinculado con cada trabajador, es como que uno llegaba a la oficina y estaba asegurada la conexión a Internet, pues hoy día es una incógnita, como lo vimos hace un rato, ¿cierto? Eh, y por otra parte, ya para ir cerrando, también debe, en esta situación, digamos, los empleadores, sobre todo, arbitrar según el tema, su importancia y la sensibilidad. ¿Ya? Si va a ocupar el teléfono para comunicarse, si va a ocupar el correo electrónico o una mensajería. ¿Ya? Eso también es relevante. ¿Ya? Hay ciertas cosas que no son para hablarlas por mensaje. ¿Ya? Hay cosas que requieren del llamado. O sea, también la persona necesita sentir que está hablando con otro ser humano que le importa lo que le pasa, digamos. O sea, no solamente un mensaje, un WhatsApp, digamos. ¿Ya? O sea, hay cosas y otras que a lo mejor no es necesario, ya no es necesario interferir quizás con el trabajo de la persona y se puede mandar un mensaje. ¿Ya? Concentrar los correos electrónicos en un mismo destinatario, no enviarlo a través del agua, es decir, como no enviar una cadena, digamos, sino en el fondo analizar bien antes de mandar un correo. Si yo lo que estoy mandando como instrucción, va a ser necesario que todos a lo mejor conozcan eso, poner en copia a toda la gente, o defino bien qué es lo que quiero comunicar. Porque si no, también genero incertidumbre. Genero, bueno, y esto es para mí, yo no estaba encargado de ese tema, a lo mejor lo estoy haciendo mal, o tengo más trabajo, o a lo mejor yo estaba encargado y por qué ponen en copia al otro, a lo mejor mi trabajo no está siendo bien hecho. Entonces puede generar ese tipo de, digamos, de problema en la comunicación. Entonces, definir bien ahí, bueno, ¿para qué el correo? Eh, Revisarlo antes de enviar, obviamente, para evaluar su impacto. Y por otra parte, reflexionar sobre la utilidad o la pertinencia de poner a todas tus personas en copia. ¿Ya? A veces no es necesario poner en copia a todo el mundo de todo. ¿Ya? Y por otra parte, digamos, considerar que la retroalimentación, una vez que este periodo pase, ¿ya? Que no hay más que dure 100 años, ¿cierto? Así que en algún momento esto va a ser superado. Y por lo tanto, digamos, el regreso a la empresa a crear o generalizar el trabajo cotidiano, va a ser importante conversar de esto, o sea, de también dedicar un tiempo a la vuelta del trabajo, digamos, que no sea llegar y sentarse y volver como que no pasó nada, digamos, porque hay una expectativa también de los trabajadores de saber cómo vivenciaron este periodo, qué dificultades tienen o que todavía pueden tener, digamos, ¿ya? Eso es muy importante, puede ser una rica enseñanza para la empresa también y ver cómo se puede mejorar, incluso desde el punto de vista de que si el teletrabajo va a ser un modo de trabajo que se va a instalar en la empresa, ¿ya? Porque también esta situación también evidentemente que abre la mirada en el sentido de que, bueno, hay cosas que a lo mejor se podían hacer de este modo y por lo tanto quizás concentrarse en esa y ver cómo se puede realizar mejor, ¿ya? Quizás ya no en el periodo de pandemia o al menos no en la crisis que nos encontramos hoy en día, ¿ya? Como reflexión final,
la pandemia de COVID-19 nos enfrenta a una situación de crisis sanitaria donde el teletrabajo evidentemente que ha sido una herramienta importante para enfrentar la continuidad operacional en algunas áreas. Claro que vemos que no es una gran masa de trabajadores todavía, pero podemos montar como lo hizo España, quizás al 30%. Esta situación nos lleva a la generación de nuevos riesgos. ¿Ya? Los riesgos de trabajo oficina no se eliminan porque uno se va para la casa. Si voy a hacer teletrabajo, desde el punto de vista, digamos, de trabajo de oficina, estoy cambiando el lugar, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto, algunos riesgos que ya existían pueden verse incluso exacerbados. ¿Ya? También vimos el tema, ¿cierto?, de la conciliación de trabajo y familia. Por lo tanto, este tipo de situación de tipo excepcional representa una incertidumbre, porque no sabemos cuándo se va a terminar con claridad, digamos. ¿Ya? Sabemos que hay un pic, ¿cierto?, que después baja la cosa, pero no sabemos cuándo se va a erradicar, si alguna vez va a ocurrir. Entonces, eso es algo con lo que hay que lidiar, ¿cierto?, y gestionar, y también tener comprensión también de esas ansiedades que tienen los trabajadores, eh, y evidentemente que las universidades, también los centros de estudio, tenemos que abocarnos también a estudiar este fenómeno, ¿ya? Porque evidentemente ya el teletrabajo era un fenómeno poco estudiado y hoy día en este contexto aún menos estudiado. Así que, por tanto, para tomar decisiones también se necesita evidencia. ¿Ya? Y en ese sentido es bueno, digamos, y yo valoro mucho la iniciativa de la Sociedad Chilena de Ergonomía, en conjunto con la Universidad de Concepción, en llevar por lo menos este estudio de encuestas sobre el teletrabajo. Entiendo que hay otras iniciativas, la U de Valparaíso también estuvo viendo un tema de los EPP en el caso de la pandemia y la ergonomía, ¿ya? Y nosotros hemos también tratado de aportar nuestro grano de arena, pero en ese sentido hay un deber también de la academia de vincularse con esto y no verlo como un fenómeno externo, porque además también lo vivimos. ¿Ya? Y por otra parte, la situación de excepción no puede representar una vulneración de los derechos laborales. ¿Ya? Debe ser integrado como una nueva forma de trabajo en los procesos de gestión de seguridad y salud en las empresas e instituciones. ¿Ya? O sea, esta condición de trabajo, y de hecho, digamos, lo refiere la misma normativa en el Código del Trabajo, no debe significar un menoscabo a las condiciones y a los derechos laborales. ¿Ya? Así que con eso finalizo esta presentación. Voy a pasar a responder las preguntas, pero antes de eso quiero dejarlos invitados. Yo no abordé, por ejemplo, en este aspecto del teletrabajo, recomendaciones de ejercicio de estiramiento o actividades que uno pueda realizar, por ejemplo, en la casa, porque vamos a hacer un webinar específico para eso. ¿Ya? La próxima semana, el día jueves 18 de junio, dice de julio ahí, tiene un error, el 18 de junio, ¿ya? Que es la próxima semana, tendremos, digamos, un webinar sobre cómo evitar los efectos del sedentarismo en trabajadores en contexto de pandemia. ¿Ya? Eso va a ser, digamos, abordado por dos académicos del departamento. Uno es el magíster Folina Aguilera, él es ergónomo, ¿ya? Es magíster además en salud pública y epidemiología, así que desde el punto de vista, digamos, del fenómeno de la pandemia es su área de interés, digamos, además vicerrector académico de nuestra universidad. Y por otra parte, el magíster Nicolás Van Nicker-Baki, que es kinesiólogo, también es de nuestro equipo el programa Ergonomía, pero su formación, digamos, es de magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte. ¿Ya? Su especialidad en realidad es más la fisiología, por lo tanto es un aspecto bastante relevante, digamos, que nos puede dar algunas recomendaciones sobre cómo sobrellevar este periodo en el cual además del teletrabajo, además de los aspectos de salud mental, se asocia también la falta de movilidad de las personas, que también tiene un impacto. ¿Ya? Y nos interesa ver como desde el punto de vista laboral cuál es ese impacto. ¿Ya? Así que con eso finalizo este webinar, pero voy a pasar ahora a revisar, digamos, las preguntas. Aquí tengo por lo menos algunas, dice los pros y los contras. Comité regula medidas e identifica los riesgos. Mira, yo tengo entendido, o sea, más allá, digamos, si hay una referencia específica, yo no conozco el reglamento en detalle porque no ha sido publicado, pero evidentemente que los comités paritarios, dentro del marco, digamos, de la salud del trabajo y de la ley 10.744, tienen un rol, ¿ya? Y tienen un rol súper relevante en cuanto a hacer prevención, asistir a la prevención, y que dentro de los planes de los comités, por ejemplo, las medidas que se adoptan incluso tienen un sustento importante desde el punto de vista legal, digamos. O sea, las actas del comité paritario son un documento legal, ¿ya? Entonces, si en las actas del comité paritario queda, se requiere a lo mejor un tipo de capacitación específica o la implementación de alguna herramienta para que las personas desarrollen su trabajo,
bueno, es un tema que tiene que incorporar la empresa, para eso es paritario, ¿ya? Para eso también hay representación de ambas partes, para que eso se dé en un marco de diálogo social también dentro de la empresa, ¿ya? Así que va a tener, me imagino yo, que un rol, igual como lo tienen todas las normativas. Enviarán material de exposición a los participantes. Estos seminarios que hemos ido haciendo, vamos en el tercero, ya viene un cuarto la próxima semana, no vayan a considerar lo que decía erróneamente el afiche, ya es el 18 de junio. Todos nuestros webinars quedan grabados y los subimos, digamos, a nuestro canal de YouTube, Ergonomía Universidad de Atacama, ¿ya? Así que lo pueden revisar todas las veces que quieran, ¿ya? Para eso está, y difundirlo, compartirlo. Hay mucho más que los webinars de COVID-19, tenemos varios seminarios que hicimos en el marco, digamos, del programa, tanto el año 2018 como el 2019, y van a ir quedando ahí, así que lo pueden revisar todas las veces que quieran. Además, paralelo a eso, nosotros dentro de la página que voy a mostrar al final, la página web de nuestro programa, habilitó un sitio, digamos, se habilitó un sitio específico sobre COVID-19. Y en ese sitio vamos subiendo material principalmente en español, digamos, sobre guías preventivas de distinto orden, pero asociado al marco de la salud ocupacional. Y en particular, cada webinar está generando una nota técnica, ¿ya? Que son, en el fondo, resume la presentación con todas las referencias para que ustedes puedan buscarla. Así que eso también va a estar disponible. Ya está disponible la del primer expositor, que es el ingeniero Vladimir Tovar, ya que nos habló sobre la medida de prevención del COVID. Está disponible la de la psicóloga y ergónoma Pamela Estudillo, que habló sobre salud mental. Va a estar esta y va a estar la próxima, que viene el 18 de junio. ¿Qué pasa cuando en teletrabajo uno de los colaboradores sale con licencia médica? Ya sea legal y a la vez según experiencia que corresponde. ¿Qué dice la ley en ese momento? Bueno, yo entiendo que desde el punto de vista, al menos de la normativa, se ha señalado que la condición de trabajo no vulnera ningún derecho. Por tanto, si yo tengo licencia médica por salud común, tiene que ser respetada. Y si tengo una enfermedad profesional, producto del teletrabajo o un accidente, también debe ser estudiado, y si es reconocido como tal, debe ser, digamos, dentro de la cobertura de la ley de reposo laboral y todo. Así que en ese sentido no hay una doble lectura, digamos, en términos de los derechos de la protección social están cubiertos al estar en ese marco, digamos, regulado por el contrato de trabajo. Sí, no, los correos sí vamos, cuando ya esté, esto probablemente lo subamos en el transcurso del día a toda la gente que se inscribió y la que no, que está en nuestra base. Le vamos a mandar un correo avisando de que está disponible. En todo caso, yo les recomendaría que cuando ingresan al canal de YouTube se suscriban y aprieten la campanita, porque cada vez que subimos algo les llega esa información. Entonces ya saben que se está transmitiendo en vivo un seminario, o bien ya se subió el material del seminario anterior. Me voy a ir aquí al chat, tengo hartas preguntas en el chat, así que voy a partir desde acá arriba. Ya. Sí, ya. Bueno, con respecto a los funcionarios públicos, esa es una pregunta frecuente. La verdad es que yo la hice al Ministerio del Trabajo, ¿eh? No he tenido una respuesta formal, quizá porque no pregunté de manera formal, ¿ya? En estricto rigor, se mencionó de que se va a hacer una ley sobre el tema del teletrabajo en los empleados públicos, ¿ya? Primero hubo un pronunciamiento de la Contraloría respecto de que se pueden ejercer labores de teletrabajo, porque de hecho la Contraloría se fue con teletrabajo. Y en ese sentido, toda la normativa de prevención siempre ha tenido una aplicación, digamos, en el ámbito del estatuto administrativo, porque habitualmente se aplica supletoriamente. Todo lo que no está descrito en el estatuto se aplica supletoriamente al Código del Trabajo. Por lo tanto, si está el Código del Trabajo, aplica para los funcionarios públicos. Ese es el principio. Ahora, también hay quienes jurídicamente lo pueden cuestionar. Mientras no hay un pronunciamiento de la Contraloría, uno no se puede, digamos, decir esto está corriendo, ¿ya? Pero de mi punto de vista, y eso es bastante personal, tal como ocurrió para la ley de manejo manual de carga, la salida intempestiva en el caso de un riesgo inminente, ¿ya? Y diversas otras normativas que la ampara el Código del Trabajo, aplican finalmente al estatuto administrativo. No veo por qué no, ¿ya? No veo por qué no. Pero no hay una ley hoy día que diga esto aplica a los funcionarios públicos, esto aplica, porque cuando sacó la ley no viene con eso explícito, ¿ya? Por lo tanto entra en una materia más interpretativa, ¿ya? Pero la doctrina que ha seguido, digamos, la interpretación de ese tipo de situaciones es que lo que aplica en el ámbito, digamos, del Código del Trabajo, supletoriamente aplica en el ámbito, digamos, del estatuto administrativo, porque además está definido en los primeros artículos del Código del Trabajo, ¿ya?
Eh, sí, lo del riesgo ergonómico. Sí, los riesgos ergonómicos no existen en realidad, ¿ya? Existe el riesgo musculoesquelético, los riesgos por agentes físicos, ¿ya? Es un contrasentido hablar de un riesgo ergonómico, ¿ya? Uno puede hablar de una condición disergonómica, por ejemplo, ¿ya? Pero en estricto rigor, lo ergonómico no debería ser un riesgo. Si la definición de ergonomía es adaptar las condiciones de trabajo a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, en el fondo es que uno espera que en el lenguaje al menos no haya una mala utilización del lenguaje y uno hable derechamente de riesgo del teletrabajo o riesgo del uso de computadores, qué sé yo. Eso. Eh, sí, lo de revisar el dictamen de la ET, sí, yo también lo recomiendo, es importante, pero en realidad está bien dinámico el tema de los dictámenes. Y obviamente yo creo que un hito principal va a ser la salida del reglamento. Una vez que el reglamento entre en rigor, probablemente van a haber nuevos dictámenes y hay que estar también atento a los dictámenes de la Contraloría al respecto. Eh, Sí, el reglamento fue firmado. Yo tengo información de que está, pero mientras no, entra en rigor cuando se publica en el diario oficial, ese es el problema. Entonces, como no se ha publicado, no es de conocimiento general. Eh, si los empleadores deberían estar obligados a comprar un escritorio y una silla ergonómica a los trabajadores para que trabajen en su casa, bueno, es un tema que eh, es complejo. Si uno lo ve desde el punto de vista de qué se va a definir, por eso que es tan relevante el reglamento, o sea, qué se define como herramienta o como equipo de protección personal al teletrabajo. Eh, yo creo que todo también va a depender de cómo se pacte la condición de trabajo, ¿ya? Pero en estricto rigor siempre los empleadores tienen un deber por sobre, digamos, digamos, entregar los medios materiales para hacer el trabajo, ¿ya? Entonces, no sé si ese alcance va a llegar a un escritorio, digamos, ¿no? Pero en teoría debieran haber al menos algún apoyo. Eh, la guía de situación de trabajo de pandemia, de trabajo en situación de pandemia está disponible para el público. La que me referí yo de la Universidad del Paraíso, supongo, esa está disponible en la página de la Universidad del Paraíso y además nosotros la dispusimos también en nuestra página, ¿ya? Como uno de los recursos importantes y creemos que es una buena guía, ¿ya? Eh, ¿Existe lesión provocada por el teletrabajo y protocolo? Yo diría que todavía que no hay, al menos yo no conozco. En particular, sí, digamos, he sabido que los trabajos con computadores exacerban los trastornos musculoesqueléticos, por lo tanto podría haber, al igual como en el caso del trabajo de oficinas, pueden haber riesgos y por lo tanto enfermedades profesionales y tendrán que adecuarse, me imagino, de algún modo las normas de calificación que hoy día tiene la Superintendencia de Seguridad Social. Eh, Sí, yo creo que sí, el tema del aumento, como pasa, por ejemplo, si va a aumentar esto en el futuro, como se ve en Europa, yo creo que sí. O sea, el tema es que la pandemia además se da en un contexto, en un contexto mundial, donde nos encontramos ya discutiendo sobre la revolución 4.0, que tiene que ver con toda la digitalización de procesos, la automatización de procesos, por lo tanto, el teletrabajo forma parte de eso. Entonces, la tendencia, digamos, es que proliferen este tipo de trabajo. ¿Ya? Por eso que también es necesario que se regulen. Lo ideal hubiese sido que no se regulara en un periodo de crisis, porque siempre ahí se regula rápido y no necesariamente con todas las condiciones necesarias. ¿Ya? Pero sí, es una tendencia, yo creo que claramente esa tendencia va a impactar. Eh, claro, no, ese tema de la mutualidad no sé cómo se va a resolver. Me imagino que la suceso tendrá que sacar algún tipo de información. Eh, ¿Y se puede regularse el horario laboral bajo esta modalidad o es más bien flexible? Si el anexo de contrato es según el artículo 22. Bueno, como refiere, digamos, la normativa, el teletrabajo, digamos, y la condición de la jornada responde a los mismos principios que existían, digamos, en la jornada normal, sin teletrabajo. Entonces, eh, por tanto, debieran aplicarse los mismos aspectos. Em,
diferencia entre home office, trabajo a distancia y teletrabajo. Yo diría que entre home office y teletrabajo no hay una gran distancia, digamos, no hay una gran diferencia. Ya son más bien, digamos, anglicismos que utilizamos en nuestra cultura latinoamericana, pero la verdad es que no. ¿Ya? Entre teletrabajo y trabajo a distancia sí, pues ahí hay más diferencia porque no necesariamente son medios de trabajo tecnológicos que se utilizan, ¿ya? Pero en el caso del home office, uno entiende por home office, digamos, prácticamente lo mismo que teletrabajo, entonces no hay una gran diferenciación en eso. Eh, ya, sí, vamos a enviarlo. Hubo personas que se perdieron, también tuvo un problema en la conexión. Bueno, con eso voy a dar fin, digamos, a este webinar. Le agradezco su participación. Habían algunas preguntas aquí en YouTube, pero básicamente creo que ya fueron respondidas también. Estaban más o menos las mismas que plantearon aquí. Agradecemos su participación y la paciencia también de que la conexión al principio a varios le llegó un correo 2 veces porque decía error, porque realmente hubo un error que desconocemos por qué se dio. Cada vez que nos conectamos por esta plataforma es una incógnita lo que va a suceder, así que esperemos. De hecho, la vez pasada, Pamela, no pudimos transmitir por YouTube, transmitimos el webinar por Facebook, ¿ya? Pero por lo menos salió. Y nuestra intención, digamos, es colaborar, contribuir desde la universidad a esta discusión. Es una construcción de cultura. No hay que olvidarse los principios de la política, tampoco perder lo que se ha avanzado, ¿ya? Cuando hablamos de construcción de una cultura de seguridad, bueno, esto es parte de la cultura, ¿ya? Estamos viviendo una situación en la cual nos enfrentamos a una pandemia y hay que salir adelante entre todos y aportar conocimiento, aportar discusión. No tenemos todas las respuestas, evidentemente, yo no las tengo, creo que nadie las tiene hoy día, pero sí podemos ser un puente también entre aquello que está generando conocimiento, fuente de información de distintos lados y ponerla a disposición, ¿ya? Y lo que no sabemos también no tenemos para qué inventarlo, así que podemos averiguarlo y si no estuvo conforme con todas las respuestas pueden mandarnos un correo a ergonomia@uda.cl y pueden ahí, digamos, también hacernos comentarios, lo que ustedes quieran, ¿ya? Lo invitamos a visitar nuestra página y a inscribirse en el nuevo seminario que lo vamos a empezar a difundir desde hoy, ¿ah? Vamos a modificar ese error que tenía la ficha y comienza la difusión. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos el próximo jueves. Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país.